Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo desenvolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y le preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaban de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un dicho que escuché a una persona que dice en su pueblo, dice: todo lo del pobre es robado. Todo lo del pobre es robado. ¿A qué se refería cuando yo pregunté qué significa eso? Y me dice: pues cada vez que uno hace un bien, hace unas cosas buenas, a veces no recibe uno el crédito de decir: qué bueno, qué hermoso, lograste esto, lo hiciste
muy bien, siempre sacando la excusa, por acá es mejor, o por este lado es mejor, y no se le reconoce. Cuando el pobre sale para adelante, echándole ganas, esforzándose, no se le reconoce, siempre hay la excusa. Se lo robó, se lo dieron, tuvo suerte. Yo creo que es un sentimiento que hay en nuestra sociedad. Yo me recuerdo en mi pueblo, donde yo crecí, y había familias, porque ya no lo hay, están las familias que eran los famosos ricos de abolengo, que eran los que tenían prácticamente el control en el pueblo, también de la educación. Los únicos que podían salir a estudiar pues eran sus hijos, que podían tener una educación universitaria. Si uno más pobre, más humilde, salía a estudiar, no le daban el crédito, o casi ponían los obstáculos para que no salieran adelante, o nada más sus hijos podían tener la oportunidad, porque ellos eran los que sabían y conocían, los otros no. Me recuerdo cuando comenzó a haber en mi pueblo algunas personas que se superaron con su trabajo, con su esfuerzo, empezaron a tener cosas también materiales, pues su casa mejorada, como dicen allá en Colombia, dice echarle para adelante, echaron para adelante. Echar para adelante significa que se superaron, o allí en México que dicen alguien que se esforzó y que fue una persona que se superó. Me recuerdo que alguien que tenía ya un negocio que prosperaba y que no era de esas familias predilectas, entre comillas, de abolengo, siempre se les cuestionaba de dónde venía su dinero. Es que se sacó la lotería. Es que es un dinero mal habido. No se le reconocía su esfuerzo y su trabajo. Bueno, ese pensamiento pues ocurre aquí en el Evangelio del día de hoy, de Lucas. Primeramente es Jesús que va a la sinagoga, que significa que Jesús participaba en la comunidad, en la oración, en el llevar adelante lo prescrito por la ley, el sábado, ir a escuchar el Torá, la ley, ir a escuchar a los profetas, ir a escuchar la enseñanza de Dios. Y algo interesante es aquí Jesús que se le invita a que él lea precisamente la Sagrada Escritura, y aquí se le dan los escritos a Jesús. Se le dio, dice, en el volumen del profeta Isaías, desenrolló el papiro que tenían y comenzó a leer. Y comienza a leer una profecía del profeta Isaías, en el que dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y dice la misión del profeta aquí, dice: me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, buenas noticias. Dice, para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia. ¿Qué era el año de gracia? El año de gracia era que después de 50 años, si alguien tenía deudas, si alguien tenía algo que pagar o que debía, ese era el año que se perdonaba todo y era un comenzar de nuevo. Imagínate, si yo tenía una deuda grande que no podía pagar, o ya tenía muchos años sin poderla pagar, en ese año de gracia realmente se perdonaba todo. Se perdonaba y era un nuevo comenzar y decir: vamos hacia adelante, vamos a iniciar nuevamente. Y aquí lo interesante es Jesús, que en esta profecía después es invitado pues a dar un comentario, a explicar
Y aquí es Jesús que dice, hoy mismo se cumple el pasaje de esta escritura que ustedes acaban de oír. En ese momento yo creo que todos se quedan así un poquito extrañados, porque esa es la misión precisamente de Jesús. La misión de Jesús que dice, hoy se está cumpliendo esta profecía. La profecía, lo que los profetas veían también que iba a suceder, que ya también se había anunciado, va a venir el Mesías. Profetas que Dios hablaba a través de ellos para dar el mensaje al pueblo. ¿Y cuál es ese mensaje? Traigo la buena nueva, la buena noticia, que la salvación no es nada más para un pueblo, que la salvación es para todos los pueblos, que Dios quiere que ninguno se pierda. Fíjense qué hermoso esa buena noticia que Jesús viene a traer. Jesús nos viene a decir, todos tenemos una oportunidad en la vida. Ante Dios todos somos iguales. Dios te ama, Dios te quiere. Tú eres hijo e hija de Dios. Y allí sigue comentando, dice, yo he venido precisamente a que los ciegos puedan ver. Y ya sabemos que Jesús lo que tenía en su misión, pues era manifestar el amor de Dios. Y hacía milagros constantemente, que hacía que los ciegos vieran, no solamente los ciegos físicamente, pero también los ciegos espirituales, que les quitaba las vendas de sus ojos para ver la realidad y el sentido de la vida. Es Jesús que también sacaba esos demonios que no dejaban a la gente ser libres. Jesús es el que trae una libertad interna en el espíritu. No es que nomás estuviera el demonio allí que como lo vemos en las películas. No, hay tantos tipos de demonios que no te dejan crecer. El demonio de la ignorancia, el demonio de la crítica, el demonio que hace mal, de la división, del racismo. Es el Jesús que viene a liberarnos también de todo ese mal. Vengo a proclamar la libertad de los cautivos, aquellos que se encuentran oprimidos, aquellos que se encuentran sin una esperanza para seguir adelante. Es Jesús que me dice, vengo a proclamar esa libertad, la curación nuevamente a los ciegos y a proclamar ese año de gracia. Fíjense, es un mensaje hermoso y bello, pero ¿qué pasa? Lo que les decía anteriormente, ¿sí? Todo lo del pobre robado. Aquí la gente comienza a criticarlo, su propia gente, y comienza a decir, este no es el hijo de José, este no es el carpintero, este no es el pobrecito. No le daban crédito de lo que Jesús venía a proclamar y a hacer aquí en la tierra. No lo reconocían como el Mesías. Y aquí es cuando lo empiezan a criticar y decir, bueno, ¿por qué no haces todos esos milagros que escuchamos que tú estás haciendo en Cafarnaúm, en otros pueblos? A ver, venlos, hazlos aquí. Jesús no es aquel que viene aquí a mostrarse a los demás que Él tiene el poder, no. Jesús dice, ustedes tienen una arrogancia que no te deja ver, que no te deja mirar lo bueno, lo hermoso de la vida. Pues aquí no voy a hacer ningún milagro, porque nadie es profeta en su tierra. Y aquí, ¿quién nos quiere decir? Que Jesús es ese profeta mesiánico, es el mismo Cristo, es el mismo Mesías que nos viene a decir lo que va a suceder. Es aquel que nos presenta, pues, el destino del ser humano. Dice, no lo voy a hacer, porque ustedes son cerrados de corazón. Cierran sus ojos para ver el amor y la misericordia de Dios. Y allí les recuerda dos ejemplos que había sucedido ya en el pueblo de Israel. Dice, ¿se acuerdan? Les quiero recordar unas cosas en tiempos del profeta Elías, que había muchas viudas, había mucha hambre. Pero precisamente el profeta Elías fue enviado a una viuda que no era del pueblo de Israel, era de Sarepta. No era una creyente. ¿Y por qué? Porque fue la que atendió al profeta, fue la que fue humilde y sencilla. Y allí le da otro ejemplo.
allí en tiempos del profeta Eliseo, que había muchos leprosos, había muchos enfermos, pero Eliseo sanó precisamente a alguien que era de Siria, que eran los paganos, que eran los que no tenían a Dios, y lo sana porque cree. Precisamente el milagro de Dios ocurre cuando nosotros abrimos nuestro espíritu a la gracia de Dios. El pueblo se enoja porque, como dice otro dicho, la verdad no peca, pero incomoda. Y parece que esa verdad que Jesús profesa incomoda a las personas. Incomoda tanto que lo quieren matar, que lo quieren desaparecer. Pero al mismo tiempo es Jesús, pues, que escapa en medio de ellos. ¿Qué nos quiere decir hoy, pues, la palabra de Dios? Nuevamente, la misión de Jesús. La misión de Jesús es traer la libertad, pues, a los cautivos. Es el Jesús que viene a traer una buena noticia. Es el Jesús que trae cosas buenas, hermosas para todos. Especialmente aquel que quiere entender, abrir su corazón a la gracia de Dios, al perdón de Dios, a la misericordia de Dios. Pues yo te invito a que tengamos nuestro corazón siempre dispuesto a escuchar esa palabra de Dios con humildad y sencillez y dejar que actúe en nuestra vida. No cerrarnos a nuestro orgullo, no cerrarnos a nuestra indiferencia, no cerrarnos a nuestra soberbia de decir yo vengo de mejor familia, yo no necesito de nadie. Vamos a pedirle al Señor que nos haga tener un corazón humilde y sencillo para que ese milagro de la gracia de Dios ocurra en nuestras vidas. Así sea. Amén.